¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Habéis tenido dolor lumbar y os han hecho una resonancia magnética? ¿Ya no tenéis dolor y os han dicho que tenéis una hernia discal o una degeneración discal? Este vídeo os interesa. Hoy me gustaría hablar de la correlación entre la resonancia magnética o la prueba de imagen y el dolor lumbar. ¿Realmente hay una relación directa entre, por ejemplo, una hernia discal y el dolor de un paciente? ¿Realmente son necesarias las resonancias magnéticas para ver el origen del dolor de un paciente? Los cambios degenerativos son habituales en pacientes con dolor lumbar, pero ¿ocurrirá también en sujetos sanos? Os presento una imagen que realizaron los compañeros de Sports Medicine de Gran Bretaña, los cuales analizan un estudio realizado por Brzezinski y colaboradores, en los cuales se analizaron a 3.110 sujetos asintomáticos. Esta foto la pondré en la publicación. En el estudio se hicieron grupos de edades de 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 años, por décadas, ¿vale? Entonces, en este estudio se vio la incidencia de degeneración discal, protusión, hernia discal, pérdida de altura del disco intervertebral y espondilolistesis, que es, digamos, para resumirlo, la anteriorización de una vértebra con respecto a la vértebra inferior. Bueno, de estos 3.110, todos los sujetos fueron pacientes sanos, es decir, no tenían dolor lumbar. Como podemos observar en la imagen, el 37% de pacientes, de sujetos del estudio de 20 años de edad tenían degeneración del disco, aumentando a un 52% en sujetos de 30 años. Es decir, la mitad de las personas que conocéis en la década de los 30 tienen degeneración del disco, sin sintomatología, aumentando este porcentaje hasta el 93%, por ejemplo, en pacientes o en sujetos que estaban en la década de los 70. Si nos vamos a una pérdida de altura del disco intervertebral, este dato, por ejemplo, en la década de los 30 se nos va a un 34%, incrementándose hasta un 67% en pacientes de 60 años. Si nos vamos a una protusión discal, que es muy común que en clínica vengan los pacientes un poquito con una clínica catastrofista, diciendo que tiene una cosa crónica para toda la vida y que no se va a curar, pues por ejemplo la protusión discal, el 20% de personas de 30 años tienen una protusión discal asintomática, es decir, sin dolor, aumentándose al 40% de las pacientes con 70 años. Por lo tanto, como podéis observar, las imágenes aparentemente patológicas de degeneración discal, de protusión, de hernia discal, parece que van aumentando según el paciente va aumentando su edad, siendo asintomático, es decir, sin dolor. Es decir, podría ser un proceso universal, como las arrugas o las canas, y no tienen por qué correlacionarse directamente con el dolor lumbar. Lógicamente, aquí el profesional sanitario, los compañeros médicos, fisioterapeutas, tienen que correlacionar todos los signos y los síntomas del paciente para hacer una historia clínica basada en la evidencia científica. Y lógicamente, si tenemos una prueba de imagen que casa, que tiene conexión con la clínica, con los signos y los síntomas del paciente, pues lógicamente la prueba de imagen no hay que desterrarla y hay que darle el valor que tiene. El peligro viene cuando a un paciente le damos un diagnóstico aparentemente certero y cerrado de degeneración discal, de cronificación de una sintomatología, es decir, que esto aparentemente va a durar para toda la vida, y le generamos una kinesiofobia, un miedo al movimiento, unas ideas erróneas sobre su patología, pensando que eso va a ser ya para toda la vida. Para concluir, me gustaría que os quedarais con la idea de que el dolor es una respuesta de nuestro sistema nervioso ante un estímulo nocivo o posiblemente nocivo.
Es decir, nuestro sistema nervioso puede responder de forma errónea a un estímulo que no tiene por qué ser dañino. Es decir, puede haber dolor sin que haya una estructura lesionada y viceversa, no haber dolor cuando hay estructuras lesionadas. Un ejemplo que siempre os pongo en la clínica es el paciente con síndrome de dolor de miembro fantasma, en el que te dice: José Manuel, me duele el tobillo, y a lo mejor tiene la pierna amputada. No tiene tobillo, no hay daño en ese tobillo, por lo tanto el dolor viene del sistema nervioso, ¿vale? Y viceversa, puede haber pacientes en el que no tengan dolor y tengan la estructura mal, como puede ser una persona, un herido de guerra, un militar, que puede tener una herida o un tiro y sigue combatiendo, porque el sistema nervioso no le da prioridad a ese estímulo. Es más importante salvar la vida que ese estímulo, ¿vale? Luego ya se encargará de proteger el hombro, por ejemplo, si le ha pegado el tiro aquí, pero a priori lo importante es salvar la vida. Entonces, ese sujeto tendrá un daño en el tejido, pero no tendrá dolor. Por lo tanto, el sistema nervioso es el que manda. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por la atención. Entiendo que es un tema complicado, entonces cualquier duda que tengáis os leemos en los comentarios y bueno, os dejaremos el artículo también en los comentarios y la foto en la publicación. Muchas gracias y seguimos trabajando.